Hicimos una estructura de comentarios, de preguntas que nos van a permitir conocer la trayectoria de Natacha en relación a Chile, ¿ya? Porque ella tiene un largo recorrido en relación principalmente al audiovisual producido en los años 70 y acerca de los años 70, y vamos a ir también conversando algunos temas que tienen que ver más con la contingencia, ¿ya? Así que la idea es que después de que ella nos cuente un poco podamos tener un momento de conversación, de preguntas, que pueda Natacha aquí compartir también su visión en relación a los temas que a nosotros nos interesan. Bueno, parto, Nati, preguntándote por tu trayectoria biográfica académica. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu relación con Chile, por qué estás interesada en estos temas, teniendo un país tan interesante para pasar al lado. Cuéntanos. Bueno, también, gracias a todos, gracias por estar acá, gracias Nicolás, gracias Marisol, gracias Mile por la invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada, gracias a la Academia de Humanismo Cristiano, a la Secretaría de Posgrado de Investigaciones. ¿Por qué Chile y por qué, digamos, estos procesos? Realmente para mí es como un tema muy efectivo, o sea, siento verdaderamente una admiración por lo que fue el proceso de Vía Chilena del Socialismo. En algún punto también me siento como representada por esos procesos de lucha y de transformación en Latinoamérica. También soy mendocina, desde muy chica tengo vínculos con Chile, de haber venido, de cruzar la cordillera y de tener lazos también afectivos desde acá. También mi madre después fue investigadora y trabajó con microficcionistas, digamos, chilenas, y bueno, se fueron creando así como redes, ¿no?, de afectos y de investigaciones. Pero bueno, decidí estudiar sobre la vía chilena del socialismo por esta cuestión de considerarme como parte, ¿no?, de esos procesos, en todo caso de ese afecto por la transformación de los 60 y los 70 en Latinoamérica, ¿no? En primer lugar, bueno, contar que soy antropóloga, como decía Nicolás, que estudié en Rosario, en la universidad, y ahí me fui interesando a medida que fue pasando la carrera por la relación entre historia y cine. Empecé a formar parte de una materia que se llamaba Historia Social Latinoamericana, en donde trabajamos todo el proceso, digamos, todos los procesos del siglo XX en Latinoamérica, y fuimos pensando esta relación entre cine e historia y qué fuentes audiovisuales nos podían ayudar a conocer o acercar a los procesos históricos. Ahí en los 60, 70 trabajamos, por ejemplo, con películas como Dios Infierno, Tierra del Sol, de Glauber Rocha, para pensar los procesos en Brasil. También pensábamos en la Revolución Mexicana y a partir de la película de Raimundo Gleiser, ¿no?, de la Revolución Congelada. Y cuando estábamos trabajando sobre la experiencia de la vida chilena del socialismo, nos topamos con la batalla de Chile, ¿no? Y que ahí fue como algo para nosotros impresionante conocer esa trilogía documental. Para mí especialmente fue increíble ver esas narraciones, esa forma de contar, ese acercamiento que tenía a las voces de los que estaban haciendo y los que estaban en contra, cómo ellos se metían, ¿no?, en el Congreso, en los sindicatos, digamos, seguían con la cámara en la calle, digamos, tratando de dar como esa cuenta de mural de lo que estaba sucediendo en ese 73. Entonces, bueno, me fui como interesando y de alguna manera como enganchando con esa película. Después termino la carrera y quiero seguir, bueno, pensando la visualidad dentro de la antropología, y por eso estudio antropología visual en Ecuador, en la maestría, y entré con una propuesta que era trabajar en procesos revolucionarios y cómo digamos, se representaban en el cine, y concretamente terminé estudiando entonces cómo se representaba el proceso revolucionario de la vida chilena del socialismo en la batalla de Chile, ¿no? Son así. Súper. Bueno, agarrándome de eso mismo, me gustaría que nos pudieses contar un poco más sobre la batalla de Chile, ¿cierto? ¿De qué se trató en concreto tu trabajo? ¿Qué preguntas te hiciste para abordar ese documental, ¿cierto? ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Si me puedes ampliar un poquito esa información.
Bueno, La Batalla de Chile es esta trilogía documental, supongo que como muchos de ustedes saben, ¿no? Creada, digamos, filmada en el 73, en ese último año del gobierno de Salvador Allende, pero montada en el exilio, ¿no? Porque se está filmando durante todos los días del 73, pero salen después del 11 de septiembre y se termina de montar en Cuba, ¿no? En el ICAIC. Entonces es una trilogía que tiene la primera parte de la insurrección de la burguesía, la segunda parte del golpe de Estado y la tercera que es del poder popular, 75, 76, 79, ¿no? Lo que me preguntaba era cómo se representaba un proceso revolucionario, digamos, cuáles eran las estrategias de filmación, las estrategias fílmicas, ¿no? Cuál era el contexto de producción en el que se había llevado adelante ese documental, el contexto regional también, me parecía muy, muy importante. Y entonces, a partir de que fui pensando en esos contextos, también de alguna manera me fui acercando al análisis del film, pero también lo que desbordaba el film. Me interesaba también escuchar las voces de los protagonistas, entonces vine a Chile, hice un primer trabajo de campo en el 2015, ahí hablé con Pedro Chasque, que había sido el montajista de la película, hablé con el cineasta Bernardo Menz, a quien le debo agradecer a Rafael que me dio la forma de acceder a él. Bueno, fue realmente muy emocionante el trabajo de campo. Hablé con Carlos Flores, que había sido también cineasta de la época, con Orlando Luber, ¿no? Que había sido asistente de dirección de la primera película de Patricio Román del primer año, y también con militantes de la época, también para pensar cuáles eran los sentidos de época. Que era Jorge Montalegre, que también igual es investigador, es poeta, es escritor, ¿no? Y militante de la izquierda cristiana en ese momento, y con una militante de la JAP, ¿no? Traté como de abordar un poco desde la etnografía, viniéndonos desde la sociología, algo que tuviera que ver con la vinculación entre las imágenes, los sentidos de los sujetos, ¿no? Esta relación de trabajo de campo y trabajo fílmico. Me parecía muy importante sobre todo dar cuenta de que ese contexto de los 60-70 se había creado, ¿no? Tanto en toda Latinoamérica esta relación del artista con la obra, en la cual el artista se sentía como absolutamente comprometido, como digamos, con lo que estaba sucediendo en la realidad, y que de ahí iba a salir la producción, ¿no? Hay un compromiso, hay una necesidad como de filmar lo acontecido, esta obligación ética también que tenían, esta urgencia por salir a filmar también, ¿no? Y que fue configurando los sentimientos y los sentidos de todo, como decía, ¿no? Y en eso se enmarca, digamos, Patricio Guzmán en todo caso, y lo que empieza a pasar también a los cineastas acá en Chile, ¿no? Que empiezan a ser muchos cineastas y cineastas militantes, ¿no? Que si bien ellos, cuando yo les preguntaba si habían militado en alguna organización partidaria, algunos sí, otros no, pero de alguna forma la militancia formaba parte, ¿no? De su cotidianidad en esos 70, ¿no? En todo caso, si no era una militancia orgánica, era la participación de apoyo fuertemente al gobierno de Salvador Allende, ¿no? Pensemos que ya se había escrito también el manifiesto de los cineastas que apoyaban la Unión Popular. Entonces ahí fui como entrando a pensar la Batalla de Chile en ese contexto social, ese contexto regional de producción, que también tenía que ver con el nuevo cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano como se piensa ahora, que pasaban en Argentina, ¿no? Como se iban vinculando con Cuba, con Bolivia, con Brasil, como contaba. Y después fui pensando algo que me parecía importante, que era la mirada, ¿no? Que tenía Guzmán sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque él decía que de alguna forma él quería como dar cuenta de esa realidad contingente, pero que fuera como un marco general, no ni panfletario ni partidario, sino poder dar cuenta como de una manera más moralista. Entonces me parecía interesante eso porque es una concepción de él, ¿no? De pensar la realidad como una realidad en movimiento, como una realidad dinámica, por supuesto en una posición marxista. Entonces para él, si la realidad es dinámica y está en movimiento, le promueve la lucha de clases. Entonces cómo se representaba la lucha de clases en la Batalla de Chile. Y a su vez, el motor de la historia eran también los trabajadores, no era ese pueblo el que estaba luchando sin armas, como dice, ¿no? el subtítulo de la película. Entonces empecé a pensar cuáles eran las estrategias fílmicas que habían utilizado para poder dar cuenta de esa realidad en movimiento, con esto de la cámara en mano,
durante mucho tiempo, ¿no? A su vez también las entrevistas, los testimonios para poder dar cuenta de este pueblo y poder ver sus miradas, sus rostros, sus gestos, escuchar las voces, ¿no? Algo muy importante también en el nuevo cine latinoamericano, escuchar las voces de los protagonistas, las voces de los sujetos subalternos que durante muchos años en el cine no habían estado representados. Bueno, eso me parecía como muy importante. Entonces el uso de la cámara, el uso de los planos generales para mostrar las multitudes, ¿no? De apoyo al gobierno de Allende, pero también estos primerizos a primer plano para mostrar eso, ¿no? Como esa conciencia de ese pueblo, de un pueblo absolutamente politizado, un pueblo solidario, un pueblo que está, digamos, como en acción completamente, ¿no? Y bueno, mostrando también sus formas organizativas, entonces la cámara es esto, ¿no? Es una cámara dinámica, pero al mismo tiempo tal vez quedándose quieta para poder dar cuenta de cómo en todo caso transcurren las organizaciones y cómo van llevando adelante por ejemplo la asamblea, ¿no? Entonces estas dobles situaciones. Y a partir de eso también el montaje. Pensar en el montaje como un montaje del invisible por un lado y un montaje dialéctico. O sea, de alguna forma está esto de lo invisible, de quedarse quieto y de poder llevar adelante, por ejemplo, con los planos secuencia, no cortándolos, sino que esas son decisiones, ¿no? Que llevó adelante Pedro Chasco en el montaje, pero también en función de lo que planteaba también Guzmán, que en los planos secuencia, por ejemplo, que hay uno muy conocido, que recordarán como el edecán de Allende, el funeral de edecán de Allende, de Arturo Araya, que si en ese plano, digamos, secuencia no se cortaba, de alguna forma se mostraba algo de lo oculto que era de alguna forma lo que estaba creando los militares, ¿no? Que era esta posibilidad de golpe de Estado. Entonces, filmando a lo largo, mostrando la charraqueta, mostrando, digamos, las manos, las miradas, ¿no? Las complicidades que habían entre ellos, algo estaba y no estaba, ¿no? En esa cámara, o en esa escena. Y a su vez, también dando a entender que cuando uno no corta el plano secuencia, quizás también dar cuenta de la insurrección de la burguesía, que era la otra tesis que ellos tenían, en donde, por ejemplo, está esa escena también icónica, en donde ellos entran a filmar, haciéndose pasar porque son periodistas de Canal 13, y entran y ven que hay acaparamiento de mercaderías, ¿no? Entonces ven que están las bebidas, ven que hay cigarrillos, y está en la cámara de Jorge Müller la que puede llegar a ver todo eso, ¿no? Entonces pensando que esa cámara lograba denunciar después, recordamos, está justamente montada en el exilio, bueno, ayuda a denunciar que eso era, en todo caso, el plan que tenían para desestabilizar lo que estaban llevando adelante. Y el montaje dialéctico, para terminar un poco con esta idea, era mostrar esto de la lucha de clases, ¿no? Cómo realmente uno representa la lucha de clases. Bueno, quizás con una escena que sigue en movimiento, la otra va a ser estática, por supuesto confrontando los discursos de la izquierda contra los discursos de la derecha, o con los gritos o los cantos en las calles, ¿no? Que confrontaban las formas de hablar, confrontaban las gestualidades, ¿no? Entonces, así más o menos con todo. Y después lo que terminé haciendo fue preguntarle en todo caso a los protagonistas y también a estos otros militantes que habían formado parte de ese contexto, cómo había sido la recepción de la película para ellos, cómo había sido la difusión, porque me di cuenta también que parte de lo que entendemos como cine revolucionario también tenía que ver con eso que desbordaba, ¿no? Y entonces me pareció importante pensar en estas cuestiones, ¿no? En la divulgación, en la circulación, en la difusión, y muchos me decían, ¿no? Que durante la dictadura tenía que ver con esta forma de contrarrestar el discurso impuesto, ¿no? Por el golpe, como contrainformación, como denuncia, y también después en el proceso de transición democrática o de postdictadura, como digamos, tenía que ver con poder hablar, algo que había quedado silenciado, ¿no? Poder volver a traer a la memoria un proceso que había quedado olvidado o digamos, censurado y que sí. No se transmitió la batalla de Chile, ¿cierto? En medio, sino hace 2 años, creo que fue, recién. Sí, tal cual. Eso era. Claro, esa era también la preocupación, ¿no? De Guzmán. Por supuesto que eso nunca se había transmitido. O sea, si bien la batalla de Chile había circulado, porque había circulado clandestinamente, había entrado a Chile porque la habían visto en un sindicato o en lugares pequeños.
bueno, y si había circulado en YouTube o había circulado con un video después, nunca había sido pasada en televisión nacional hace 2 años. Bueno, súper. Y continuando un poco, Nati, ahí como con esta aterrizada en la unidad popular, que partió por la batalla de Chile, ¿cierto? Por este análisis que nos estás compartiendo y que hoy día entiendo, ¿cierto? Se expande en este proyecto que estás llevando adelante, ¿cierto? En proceso que titula Representaciones de la vida cotidiana durante la unidad popular en ficciones chilenas contemporáneas, que es un título que ya de por sí es intrigante, porque yo lo primero que me preguntaba al escuchar esto es cuáles son esas ficciones, porque la unidad popular prácticamente no se ve en ninguna parte, o es todavía un lugar difícil de nombrar, de abordar. Creo que desde la historia, desde la historiografía, sí, desde el documental, un poco más, se menciona, pero son muy pocas las imágenes que circulan de ese momento. Más la dictadura, ¿cierto? El golpe hoy día también es un momento que está ahí como sobre el cual se está volviendo el día mismo, pero la previa de todo esto es algo más bien traumático, diría, ¿cierto? Entonces, bueno, si nos pudieras contar un poco cuáles son las películas que encontraste allí y cómo aparece la unidad popular acá, ¿qué es lo que te llamó la atención o estás en qué proceso estás en relación con ese trabajo? El trabajo en realidad es más amplio, o sea, ahora traje lo de las ficciones porque es lo que he podido abordar en lo que estoy trabajando. Son las representaciones de la vida cotidiana durante la unidad popular en las ficciones y en los documentales chilenos contemporáneos. Estoy tomando como un rango de 20 años, del 2000 al 2020. Pero bueno, he traído ahora ficciones para contarles porque es lo que más he trabajado. Los documentales, como dice Milena, hay varios más. Estoy tratando de hacer la selección que cuesta muchísimo. Pero bueno, en lo que pude ver de las ficciones, pensando en el 2000 al 2020, encontré 9 ficciones y nada más. En esto hay 6 largometrajes, ahí ven ustedes Machuca, está El Baño, está Araña, está La Lección de Pintura, está Orcón no se sur de ninguna parte. La otra está Postmortem, hay una serie que es Ecos del Desierto, ¿no? Dirigida por Andrés Gut, y De Pronto al Amanecer, dirigida por Silvio Cayosi, 2 cortos, que es Aseo General, de Paulina Costa, y El Canto de la Sirena, de Nivaldo Rifá. Esas son, digamos, esas 9 son las que he encontrado hasta ahora. O sea, son 6 películas en realidad, una serie, 2 cortos. Por lo cual, lo primero que vamos a decir es lo que me estás comentando, ¿no? Que la UP aparece realmente en muy pocas imágenes y sobre todo lo que me doy cuenta cuando veo estas 9 películas es que la UP en sí misma casi no puede ser representada. No hay ninguna película, bueno, y Machuca, perdón, no sé si estaba ahí, pero no la dije. Empecé por el baño y casi que cuesta mucho, digamos, que toda una película sea sobre la representación de la unidad popular. En la mayoría de las películas se avanza hacia el golpe o ya entrada la dictadura. Machuca podría ser como la única película que casi todo, digamos, su narración está en el último, también es el último año, ¿no? Pero es en el 73. Entonces hay un poco más de desarrollo y la última media hora es el momento del golpe de Estado. Pero en la mayoría de las otras películas y en la serie misma también es muy poquito lo que se ve de la unidad popular y se avanza hacia el golpe y la dictadura. Entonces lo primero que me preguntaba era qué pasaba con eso, ¿no? ¿Por qué no cuesta tanto y les cuesta tanto de alguna forma representar la unidad popular? Porque es algo que hemos charlado nosotras varias veces, ¿no? Es como ese hoyo negro que se acerca o que se aleja, pero que de alguna forma no se puede volver a representar como a cabalidad, ¿no? Hay como imágenes, hay recuerdos, hay fragmentos. En estas películas hay memoria, porque son personajes que vuelven tal vez a sus lugares y entonces en sus memorias está lo que sucedía en los 60 y en los 70, en muchas películas. Sobre todo, por ejemplo, en De Pronto al Amanecer, pero entonces hay como retazos, yo diría, ¿no? Y una de las hipótesis que planteo es que me parece que se filma sabiendo lo que vino, ¿no?
de alguna manera son películas todas hechas sabiendo que después hubo una tragedia y después estuvo la dictadura, entonces hay algo de que todavía pesa profundamente la dictadura en esta memoria, en estas imágenes. Entonces, pareciera que no se pudiera rescatar la unidad popular todavía en sí misma, ¿no? Porque hay que poder contar más allá del poesía lo que vino. Pero en eso de no poder contar y de no poder visibilizar, entonces se pierde muchísimo de lo que fue ese proceso. De alguna manera nos volvemos a preguntar qué se rompió con la dictadura, porque si no tenemos imágenes sobre la unidad popular, no se entiende muy claramente qué es lo que es, cuál es el proceso anterior o que era inmediatamente lo que estaba sucediendo. Y a mí me interesaba pensar, porque era también algo que había visto hacia el final de la batalla de Chile, que la cotidianidad era algo muy importante, ¿no? Que en los trabajadores, en los campesinos, en los pobladores, cuando terminaba la batalla de Chile, contaban cómo organizaban sus días para poder militar, para poder seguir trabajando, ¿no? Y llevando adelante sus formas de vida. Entonces, en esta tesis me pregunté, bueno, justamente eso, ¿no? Porque en realidad los grandes procesos históricos, los grandes procesos sociales, en realidad como sujetos cotidianos, lo vivimos en la cotidianidad, ¿no? En lo que nos sucede cuando vamos a trabajar, qué pasa con las relaciones familiares, las relaciones de género, si eso se modifica, ¿no? Cuáles son los modos de hablar, cuál es el lenguaje que se va construyendo, y eso es todo parte de una cotidianidad. Entonces me parecía como interesante no solo seguir pensando quizás en el proceso político más macro, sino ahora abordar estos espacios en los que en todo caso se encarga esta politización en la vida cotidiana, o no, porque también dentro de estas ficciones hay diferencias, ¿no? En donde la conflictividad es muy importante o hay una expresión de una vida más tranquila, o una vida más alegre, ¿no? En donde quizás los conflictos políticos son dejados de lado o son relegados. Entonces, bueno, me fui tratando más o menos con esto. Ahí pasamos. Entonces, dividí en estas dos formas de entender de la cotidianidad, la contienda política como parte, ¿no? De la vida cotidiana. Por supuesto, digamos, en estas películas son todos pequeños fragmentitos, ¿no? Pero bueno, ahí hay una imagen del baño que son, bueno, lo que es interesante es que en las películas los espacios, ¿no? ¿Cuáles son los espacios cotidianos? El baño es un espacio cotidiano, la calle es un espacio cotidiano, digamos, las universidades, las escuelas, en el caso de Machuca, ¿no? Y ahí es donde va a transcurrir la mayoría de las escenas de la cotidianidad. En este caso, en el baño, por ejemplo, que está ahí de Gregory Coe en la película, toda la película es, digamos, la única locación es el baño y son 20 años de historia del 60 al 80, ¿no? Y en esa escena que vemos son unos militantes durante el gobierno de la Unidad Popular que están trayendo al baño a un compañero que ha sido baleado en una manifestación. Pero en ese baño ellos esconden tarros de pintura, esconden pancartas, de hecho lo entierran a él ahí dentro de ese lugar, ¿no? Debajo de la bañera. O sea, como que toda la conflictividad está en un espacio absolutamente que forma parte de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, ¿no? En la lección de pintura, ahí hay un momento en donde los campesinos están tomando tierras y están saliendo los viejos, digamos, dueños, y ellos están ahí, pero no es solamente en donde, digamos, donde se ve la cotidianidad, sino también en los bares. Hay el personaje principal, es un boticario que tiene una droguería en la que asisten los clientes y que en la tarde se convierte en un lugar de reunión y de encuentro, digamos, de distintos sujetos. Entonces también ahí suceden discusiones, digamos, debates sobre lo que va aconteciendo, ¿no? Y es súper interesante, digamos, llevar adelante o prestar atención a esos comentarios, porque también ahí se escuchan las formas de hablar, las formas de nombrar, ¿no? Entonces, muchas veces se nombra al gobierno de la Unión Popular como los marxistas, los comunistas que van a venir y nos van a robar todo, esta idea, ¿no? Como fantasma que queda siempre. Frente a un boticario que, si bien empieza no siendo un personaje político, se va politizando y que le importa mucho la pintura, por eso se llama la lección de pintura, y está muy contento porque el niño que empieza a vivir con él pinta, y el Museo de Bellas Artes ha decidido
exponer las pinturas de este niño, entonces por fin de alguna manera se van a exponer las pinturas que nos representan a las clases de los campesinos, ¿no? Entonces, o de alguna manera como el arte popular, el arte, digamos, revolucionario. Entonces, es interesante también pensar ahí cómo, digamos, se confrontan también los lenguajes. En Araña, que después vamos a ver unas escenas, este es el personaje principal, es Inés, que está, en todo caso son los militantes de derecha, los que salen a poner el cuerpo también, para obviamente boicotear al gobierno todos los días de su vida, porque ahí también queda claro que hay sabotajes, hay acciones como apoyar el paro de camioneros, lo apoyan financieramente, pero también lo apoyan subiéndose a los colectivos, bajando, golpeando a los trabajadores que están ahí, armando barricadas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera como exponer eso. En Aseo General es un corto muy pequeño en donde está filmado sobre todo en una facultad, en donde ellos están, estos son dos personajes, Carmen y Víctor, son varios personajes que repiten a veces los nombres. Carmen y Víctor es una pareja que son funcionarios de esa facultad, y ahí hay una discusión, ¿no? Entonces me pareció interesante también plantear cómo ellos son militantes, ellos son profesores, está vinculada la militancia con su trabajo y en el lugar de trabajo. Están hablando sobre qué hacer, ¿no? Porque se avecina el golpe, ella es militante comunista y sigue queriendo ir a las reuniones del partido, y ella está cansada y le está planteando que ya hasta acá hay otra forma de resolver la situación, ¿no? Entonces, también mostrar escenas en las cuales, de alguna forma, los espacios en donde se filman están imbricados todos estos elementos, ¿no? La militancia, la relación amorosa, la relación de trabajo. Vemos las otras que son también con la contienda política, ¿no? Como marcando la cotidianidad, y está Machuca, donde los niños, si bien digamos, tienen momentos de alegría y de, en todo caso, que está fuera de esta conflictividad, mucho de sus vidas cotidianas tiene que ver con ir a las manifestaciones, donde lo saben muchos de ustedes que han visto Machuca, donde van y venden las banderitas de acuerdo a la manifestación en la que están, si están en apoyo o en oposición al gobierno, pero todavía hay disfrute y alegría, que eso después ya no se ve más en las manifestaciones que se ven en las otras ficciones. Casi que la alegría está en los niños, y en la mayoría de las ficciones, cuando hay manifestaciones en las calles, son situaciones muy tensas, de mucha conflictividad, de golpes, hasta de muerte, ¿no? Deja de ser algo alegre. Entonces hay algo de que se va perdiendo la alegría del periodo de López. Y en Ecos del Desierto, una escena también bastante fuerte, que es digamos, la miniserie está basada, ¿no? en todo caso, en el seguimiento de lo que fue la Caravana de la Muerte, y este personaje es el personaje de Carmen Her, que el día del tanquetazo sale, digamos, muy asustada de su casa porque le están golpeando un grupo de vecinos que le gritan que salga comunista o pelienta, le dicen, ¿no? Esas son las formas de nombrarla, y ella sale armada para poder defenderse, para poder salir con su niño, ¿no? Como parte de su vida, y ahí se muestra, ¿no? Ese lugar de madre de militante, saliendo de su casa y yendo a refugiarse a la casa de su suegro. Respecto también de Machuca, pensaba recién también a lo que hace la memoria, recordar que son también civiles los que participaron en una dictadura. O sea que justamente ese es el lugar que, digamos, no es solamente los militares, ¿no? Sino que hay una complicidad civil que no nos tenemos que olvidar, y que justamente nos puede ayudar, de alguna manera ayudar a refrescar, a tener muy claro. Y también creo que para como movimientos sociales, digamos, que vamos a enfrentar a estas situaciones, o si la derecha sigue avanzando, la ultraderecha sigue avanzando, lo que también tienen estas películas es mostrar algo de lo colectivo, de la importancia de lo colectivo y de la resistencia de la colectividad. Me parece que eso es algo muy importante que está presente, ¿no? Y que es desde ahí de donde nos tenemos que agarrar.
hay formas, no solo pensando quizás en estas ficciones, sino también en los documentales, que en las formas organizativas que tuvieron durante, en todo caso, el gobierno de la Unidad Popular, pensar eso, ¿no? Como los trabajadores se reunían, se organizaban, los campesinos también, los pobladores, los almacenes populares. Hay muchas organizaciones que nos hacen, de alguna manera, pensar cómo nosotros también podemos elaborar nuestras herramientas hoy en la actualidad, pero pensando colectivamente. Encuentro difícil la representación de Araña, que había una pura vez, pero un personaje muy plano. En las temporadas la maldad pura es una cosa así que me recuerdo un poco como esta discusión que se dio hace un tiempo, bueno, acá, allá se viene dando desde antes, pero a propósito de que estaba permitido en el Museo Histórico Nacional y el presidente, el lugar que se le da, la pregunta por el lugar que se le da a los represores en estos relatos de memoria también, porque se instala esta idea como del monstruo, del psicópata, ¿cierto? Que en el fondo siempre es una excepción y que genera un poco esta dificultad para imaginarse al civil, para imaginarse al vecino siendo el perpetrador finalmente. Como que justificar de cierta forma en la imagen visceral, el patrón rojo, el más doctrina, como estos sujetos monstruosos, ¿cierto? Como que son ellos los perpetradores y finalmente todo este espacio amplio de sociedad civil cómplice en un montón de niveles, ¿verdad? Y activamente perpetradora también en un montón de niveles, queda como una zona que no se representa. ¿Cómo es? O sea, quizás me estoy equivocando y no recuerdo también la película, pero tengo la idea de que son personajes bastante planos, como, o sea, no sé, el final de Tiempo de Cofre, como haciendo explotar una cuestión en la capilla. Sí, o sea, de terror, es una cuestión tremendamente como cerrada en la complejidad de estos personajes, como que eso no me llama la atención un poco. Cómo entrar, cómo darle un lugar a ese sujeto para poder también representar aquello que hoy día nos está conmoviendo en el escenario que vivimos, porque finalmente vivimos con esa derecha y ya vimos que quizás está más de la mitad del país. Entonces, me parece una pregunta súper importante para hacerse en este momento. Sí, yo creo que igual es interesante para mí cómo están representados los personajes de Patria y Libertad, porque para mí no es la cuestión de que el lugar del monstruo, sino que ellos son personajes absolutamente violentos, pero que tienen esto de pensar en las relaciones cotidianas. Ellos vuelven a esa casa en donde está el niño, que es el hijo de la pareja de Justo y de Inés, están con él, comen entre todos, ¿no? Después hay una relación amorosa y hay una relación sexual, o sea, ellos son personajes que tienen sexualidad, que tienen amor, que desean. En todo caso, se van agregando condimentos a esa forma del amor y del cuidado del niño o en todo caso del estar ahí entre todos conviviendo, ¿no? Pero me parece que si fuera solamente lo monstruoso, no se mostraría también, no daría lugar a pensar que tienen esto, ¿no? Relaciones familiares, relaciones de alguna manera, porque claro, los civiles tienen todo eso, ¿no? O sea, son el vecino, digamos, que te delató, bueno, padre, tiene su hijo, digamos, tiene su pareja, etc. Entonces, para mí complejiza un poco más, digamos, Andrés Wood, quizás no es difícil trabajar Patria y Libertad, yo creo que de hecho es la representación que hay, sí, porque en la misma ficción agarran un documental, que hay un solo documental también sobre Patria y Libertad, para utilizarla también como archivo, porque ahí de alguna manera los médicos psiquiatras se empiezan a conocer que era el movimiento de Patria y Libertad, pero no hay representación sobre ellos. Entonces me parece que es la primera quizás, después habrá publicidad y todo, pero no me parece que es del todo monstruoso, sino que le da como otro cariz, o sea, con las publicidades que puede tener, ¿no? Y también la idea de la represión, porque ellos en general, digamos, tampoco es que cerrada en algún punto de todos los militantes eran de alguna forma, los militantes de derecha, ¿no? Quiero decir, sino que también después se traicionan entre ellos, ¿no? En estas relaciones amorosas y afectivas, ¿no? Sí, si puedo ampliar un poquito, quería preguntarte igual
sobre el tema de la memoria y el cine en Argentina durante este mismo periodo, quizá, o un equivalente, ¿cierto? Y acá pareciera que se ha ido abriendo progresivamente un campo de temas que van complejizando este escenario, ¿cierto? Independiente de la profundidad que eso se haga, han ido apareciendo otras imágenes. Y en Argentina la historia de la representación de la memoria es muy distinta, pensando, no sé, que esta pregunta por los civiles ya estaba puesta en la historia oficial en el 85, o sea, ¿cómo ha evolucionado eso? Si también quizás puedes contar un poco cómo ves tú la representación en Argentina en relación con tu problema. Sí, yo creo que primero partiendo de algo muy importante, ¿no? De que la dictadura termina en Argentina y a los 2 años hay un juicio a la Junta Militar y no es un fin de dictadura negociada, marca absolutamente las formas después de la vida social, política, jurídica. Me parece que eso es algo como a tener en cuenta, que nuestras terminaciones de dictadura son muy distintas, por lo tanto después las representaciones también, ¿no? Eso como un hito que me parece fundamental. Creo que esto que vos decís, ya en el 85 sale la historia oficial, porque ya sabemos que hay apropiadores de hijos, ¿no? Y de hijas, y desde el principio se empieza a contar como, bueno, todos, digamos, distintos elementos, un poco lo que vos decís, se van abriendo a medida que va pasando el tiempo. Quizás está lo primero que es la apropiación y que ya las madres, ¿no? Marchando, se muestran las organizaciones también de derechos humanos muy rápidamente. Después hay también una insistencia sobre qué pasaba dentro de los centros clandestinos, ¿no? Hay Gara Jurín, por películas que insisten quizás sobre la represión, sobre la tortura. Después hay películas quizás más alegóricas, pensando en La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel, o sea, cómo está pensando la dictadura desde otros lugares, o las representaciones que hacen los hijos, las hijas, ¿no? Pensar, o sea, Albertina Carri en el 2003, que saca la película Los Rubios, cómo desde el lugar de hija va a enunciar y va a tratar de construir la imagen de sus padres no desaparecidos, o de Nicolás Prividera, con M, que es el lugar de su madre, ¿no? Y la imagen de su madre, o ahora, el año pasado, que sacó Dios de la memoria, ¿no? Y poder pensar también que algo de, tenemos que recordar, y en algún punto es necesario el recuerdo como contracara, ¿no? De lo que se trata de olvidar, pero también hay algo que es necesario también olvidar, ¿no? Como hay como necesidad o también, digamos, necesitamos ese lugar de olvido para seguir viviendo, ¿no? Permitiéndoselo ellos, que en un momento ese es, digamos, mi perdón de olvido, o sea, como muy marcadas esas eslogans, en todo caso, esas consignas políticas, ¿no? Y también los hijos diciendo en algún punto, bueno, hay ciertas cosas que también nos podemos dar el derecho, ¿no? A olvidar, que eso antes no se podría haber dicho, ¿no? Digamos, se dice ahora en el 2021, 2022, cuando quizás, porque ha habido mucho que recordar y se ha tenido que poder decir y abordar de distintas maneras. Bueno, ahora quizás podemos bajar. Quizás hoy no, quizás el año pasado sí, pero quizás hoy, cuando ha ganado Milei y cuando en realidad ya están teniendo el discurso negacionista dando vuelta, no sé si vamos a tener el derecho al olvido. Al contrario, me parece que vamos a tener que insistir sobre el recuerdo e insistir sobre la memoria. Pero bueno, me parece que es distinta la forma, y también, bueno, pensando, ¿no? en esto de la Junta, creo que fue muy importante lo que pasó el año pasado con Argentina en el 85, más allá de que la película es entendida, yo creo, de distintas formas, tanto en Argentina de una manera, en Chile de otra, ¿no? Porque charlando también con amigos y amigas acá, decían, ¿no? Que muchos no conocían que había habido un juicio a la Junta y que se enteraron quizás a través de esta peli. Para nosotros quizás era que tal vez tenemos el conocimiento, era poner en discusión cómo se narraba en todo caso ese juicio a la Junta, ¿no? Porque parecía una visión muy épica y una visión muy de héroes,
estos personajes muy individuales, cuando había todo un colectivo, había toda una sociedad civil justamente pidiendo ese juicio, ¿no? Pero me parece que también las lecturas son distintas de acuerdo a la zona en donde nos movamos, pero que fue importante y sigue siendo importante hoy cuando no sabemos qué va a pasar en los próximos meses en la Argentina y cuando ya se puede, digamos, volver atrás en muchos de los derechos que han conquistado, ¿no? Siempre estar como alertas. No, de nada, espero que les sirva, o sea, sobre todo espero para ustedes bien. Bueno, muchas gracias, Natacha, por todo lo que nos entregas, tus reflexiones, tu trabajo. No es fácil tampoco compartir el trabajo, el proceso, porque como que hay un mapa gigantesco y hacer el esfuerzo de la síntesis es muy difícil, así que muchas gracias por ese esfuerzo también. Muchas gracias a todos. Gracias por